Vamos a buscar en nuestras Biblias. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 11 al 13. Mi papá contaba la historia de un profesor de la Universidad de Berlín que tuvo que dejar de dar sus clases por la Segunda Guerra Mundial. La universidad cerró debido a los bombardeos. Y luego que terminó la Segunda Guerra Mundial y que la Universidad de Berlín abrió sus puertas nuevamente, fue invitado este maestro luego de 3 años a volver a su clase. Y cuenta la historia que llegando a su clase, a modo de introducción, dijo a sus alumnos, como hablábamos la clase pasada, y habían pasado 3 años, así que vamos a hacer algo más o menos igual. Los pastores acordamos volver a esta carta para considerar su contenido. Y hoy nos toca los versículos 11 al 13 del capítulo 3. Miren lo que dice la palabra de Dios en esta porción. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia por medio de la oración, porque si tu palabra ha de hacer un impacto real en nuestras vidas, tiene que ser por tu Espíritu Santo. Te pedimos, oh Señor, que tú no solo ilumines nuestro entendimiento al considerar esta palabra, nosotros queremos entenderla, comprenderla, pero también queremos vivirla. Y te pedimos, oh Señor, que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestros corazones, que tú alimentes a nosotros como ovejas de tu rebaño por tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Como dijimos en sermones anteriores de la primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, fue escrita esta carta a una iglesia recién instituida. Eran en su mayoría jóvenes cristianos que, aunque estaban gozosos, disfrutando de su primer amor, la carrera como iglesia había recién comenzado. Como estudiamos hace unos meses atrás, Pablo tuvo que salir de esta ciudad por motivo de la persecución que vino sobre el equipo misionero por parte de los enemigos de la fe. Los hermanos de esta nueva iglesia tuvieron que quedarse sin aquellos que le estaban instruyendo. Pablo, Silvano y Timoteo. Y poco tiempo después, Pablo envía de regreso a Silvano y a Timoteo para que conocieran cuál era el estado espiritual en el que se encontraban estos nuevos creyentes en Cristo. Cuando regresaron Pablo, Silvano y Timoteo a Pablo, ellos le dieron buenas noticias del estado espiritual en el que se encontraban estos hermanos, cómo estaba esta iglesia. Ellos estaban manifestando evidencias de que la gracia de Dios no solo había impactado sus vidas, sino que era evidente que ellos estaban procurando que el reino de Dios se extendiera. La iglesia de Tesalónica no debía simplemente admirar los triunfos espirituales que habían alcanzado por la gracia. Ellos debían continuar perseverando hasta la venida del Señor. Y por eso Pablo le escribe esta carta. En esta carta, mi amado hermano, encontramos cuáles son los principios bíblicos que debe guiar a una iglesia que quiere permanecer fiel con el paso de los años hasta la venida del Señor.
Hasta ahora hemos considerado solo dos principios. Primero, entendimos por el primer capítulo que si una iglesia quiere mantenerse fiel con el paso de los años hasta la venida del Señor, debe asegurarse de que formará parte de su membresía solo y únicamente aquellos que son verdaderos convertidos. Mis amados hermanos, una de las razones por la que la iglesia de nuestros días está como está, es que se permite la entrada a la iglesia. No te estoy hablando de la reunión, sino que se es parte de la membresía de la iglesia a personas que no han sido regeneradas, que no son convertidas. Es evidente que esas personas no tienen un entendimiento claro del evangelio y que ese evangelio, por tanto, no ha hecho un impacto real en la vida de esas personas, pero son parte de la iglesia. Por otro lado, el segundo principio que consideramos en el capítulo 2 y parte del 3 es que si una iglesia quiere mantenerse fiel con el paso de los años hasta la venida del Señor, debe procurar que su liderazgo sea cualificado y aprobado por Dios. El texto que estaremos considerando y que leímos hace un momento es la conclusión a estas dos secciones antes de iniciar una nueva. Nuestro texto provee, oye esto, el fundamento para la estabilidad eclesiástica. ¿Cómo podrá una iglesia procurar que su membresía sea regenerada? ¿Cómo procurará esta iglesia intentar que solo el liderazgo sea un liderazgo cualificado y aprobado? Son tareas que exceden a nuestras capacidades. La única manera en que una iglesia puede hacer esto es dependiendo de Dios. Mis amados hermanos, ninguno de nosotros es suficiente para realizar la tarea que como iglesia se nos ha encomendado. Son tareas espirituales que deben ser realizadas en dependencia de Dios. No podemos valernos por nosotros mismos. Así que mi propósito en esta mañana es que tú entiendas, es que comprendas que si queremos como iglesia eficazmente hacer la obra que Dios nos ha mandado como iglesia, debemos depender de la providencia de Dios. Yo voy a repetir esto. Mi tesis con este sermón es que si queremos como iglesia hacer eficazmente la obra que nos ha llamado Dios, debemos depender de la providencia de Dios. Mis amados hermanos, es de Dios y en Dios donde obtenemos la fuerza, la fortaleza para realizar el ministerio que Dios nos ha dado como iglesia. Debemos saber que es Dios nuestra fortaleza. Mis queridos hermanos, debemos aprender a depender de la providencia de Dios. Y no hay medio que se evidencie más en la vida de un grupo de creyentes que se depende de la obra y la providencia de Dios que la oración. ¿Cómo manifestamos de manera gráfica que estamos dependiendo de la providencia de Dios? Bueno, cuando oramos, cuando somos una iglesia que oramos. ¿Por qué, mi amado hermano, debemos depender de la providencia de Dios para hacer la obra del ministerio? Debemos depender de la providencia de Dios, porque solo Dios puede cambiar nuestras circunstancias. Solo Dios puede cambiar nuestras circunstancias. Miren el versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. En estas sencillas pero profundas palabras con un profundo contenido teológico encontramos tanto la confianza como la dependencia que el apóstol Pablo tenía en la providencia del Dios Trino.
Cuando nosotros hablamos de providencia, yo sé que si a usted le gusta el fútbol, soccer, usted oirá a comentaristas hablar de una atajada providencial, de un remate providencial. Bueno, ellos son locutores deportivos y no saben absolutamente nada de esa palabra, porque providencial no es casual. Cuando hablamos de providencia, nos referimos al gobierno y sustento que Dios ejerce sobre toda su creación. El anhelo de Pablo era poder volver a Tesalónica para edificar a estos santos, pero entendía que hay un solo Dios que podía cambiar sus circunstancias. Y por eso lo que encontramos aquí es una oración. Pablo está orando al Dios Trino para pedirle que Él le permita volver a Tesalónica. En los versículos previos nosotros vemos cómo Él dice en 2 ocasiones que Satanás había impedido que Pablo volviera a Tesalónica. Así que la manera en que responde un creyente ante una situación semejante es orar. Y oramos porque solo Dios tiene el poder para cambiar nuestras circunstancias. Oye esto, no la oración. Yo sé que muchos de ustedes han oído el siguiente eslogan. Y en varias ocasiones lo he criticado, pero lo voy a hacer nuevamente. Esto suena lindísimo. No sé cuántas veces usted en Facebook o en boca de algún predicador habrá oído: la oración cambia las cosas. ¿Sabe cómo se llama eso? Una completa y total herejía. La oración no cambia las cosas. Dios cambia las cosas. Él es el que por su poder y su soberanía, el Dios Trino, puede cambiar las circunstancias. Por eso el apóstol Pablo ruega a Dios, pidiéndole al Dios Trino que cambie las circunstancias y Él pueda volver a Tesalónica. Ahora, no sé si te has dado cuenta que he repetido en 3 ocasiones la expresión el Dios Trino. ¿Y saben por qué? Porque en estas palabras hay una profunda declaración trinitaria. Vamos a hacer una prueba en español. Si usted va al versículo 11, ¿de cuántos sujetos se está hablando en esa oración? De 2 sujetos. Nuestro Padre, Dios Padre, y el Señor Jesucristo. 2 sujetos. Sin embargo, el verbo dirija está en singular. Y mis amados hermanos, no fue que Pablo se equivocó, que hablando de Dios Padre y del Señor Jesucristo, se equivocó y no puso dirija en plural, lo puso en singular. En español debió haberse escrito la oración de la siguiente manera: Dios Padre y el Señor Jesucristo dirijan. Pero no. Pablo no se equivocó. Este es uno de los textos que evidencian la divinidad del Señor Jesucristo. Este es uno de los textos que evidencian que en la divinidad hay más de una persona. En este caso, el Padre y el Hijo son un Dios donde subsisten 3 personas divinas diferentes que comparten una sustancia divina. Espero que me hayan entendido la clase de teología, porque esto es cristianismo ortodoxo, lo que acabo de enseñar. Ahora bien, lo que encontramos en estas palabras, mis amados hermanos, no es un deseo piadoso del apóstol Pablo. Encontramos en estas palabras una oración sumisa, confiada y expectante de alguien que quiere ver la obra de Dios prosperar para la gloria de Dios. Mis amados hermanos, la oración
es la mayor muestra de confianza que el pueblo de Dios tiene para mostrar dependencia en el gobierno soberano de Dios. La oración no es un medio para torcerle el brazo a Dios. No podremos hacerlo. La oración es un medio para obligar a Dios a hacer lo que nosotros queremos. La oración es el principal medio que tiene la iglesia para mostrar que depende de Dios. ¿Y saben cuál es uno de los mayores problemas de la iglesia de nuestros días? Tristemente no sabemos orar. Y no sabemos orar porque prestamos poca atención a las oraciones que aparecen en la Escritura. Miren lo que dice Arthur Pink acerca de cómo oramos y cuánto necesitamos ir a la Escritura para aprender a orar. Dice Arthur Pink: qué bendición es oír a un santo experimentado que ha caminado mucho tiempo con Dios y ha disfrutado de íntima comunión, derramar su corazón ante Él en adoración y súplica. Pero cuánto más bendito sería escuchar las oraciones de aquellos que acompañaron a Cristo en persona durante los 3 años de ministerio. ¿No sería fantástico? A veces oímos a un hermano de experiencia orar y decimos: wow, qué bendición es oír a ese hermano orar. Y a veces nos preguntamos, ¿no sería bueno poder escuchar a esos que estuvieron con Cristo orando? Que si hubiera una maquinita del tiempo donde pudiéramos trasladarnos al primer siglo y oír las oraciones de Pablo, Pedro, sería fantástico. Continúa diciendo Arthur Pink: tan grande sería el privilegio que la mayoría de nosotros estaría dispuesto a pasar inconvenientes considerables y a viajar distancias largas para tener ese favor, el favor de oír a alguien que estuvo con el Señor Jesucristo. Y si nuestro deseo se cumpliera, con cuánta atención oiríamos sus palabras y con cuánta diligencia buscaríamos atesorarlas en nuestra memoria para orar igual. Dice Arthur Pink: bueno, no se requieren tales inconveniencias del viaje. Al Espíritu Santo le ha placido dejarnos constancia de varias oraciones apostólicas para nuestra instrucción y santificación. En otras palabras, no necesitamos esa maquinita del tiempo. Tenemos oraciones de los santos del pasado que estuvieron con Jesús reflejadas en las Escrituras. Y este es un caso. Nota en primer lugar, en cuanto a la oración, cómo Pablo ora con una reverencia filial. Mira el texto una vez más. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Pablo está orando con reverencia filial. O sea, Pablo le está hablando a su Padre. La mención frecuente de la paternidad de Dios enfatiza el cuidado vigilante y la protección que Dios realiza sobre sus hijos. Dios es nuestro Padre. Él le estaba hablando a su Abba Padre, a su papito, a su Padre Celestial, que le ama por completo e inequívocamente. La oración, mis amados hermanos, proporciona la conexión íntima que define a la familia de Dios. Mis amados hermanos, así como es loco tener que exigirle a un hijo que le hable a su padre, porque debiera ser deleitoso para un hijo hablar con su padre, de igual manera es loco tener que obligar a un creyente a que hable con su Padre Celestial. Eso es algo que debe brotar espontáneamente en la vida de un creyente. Es obvio que Pablo viene con reverencia y sujeción a Dios para pedirle. La palabra dirija está en griego en un modo que no lo hay en español. Nosotros en español, en los modos, y hoy vine enseñando español, está el modo imperativo,
es cuando estamos dando una orden. Está el modo indicativo, cuando estamos dando una instrucción llana y directa. Está el modo subjuntivo, pero eso no es ninguno de los que usa, que también los tiene el griego. Está en modo optativo. Ya eso no existe en español. Cuando está en ese modo, lo que se habla no es por medio de exigencias, reclamos ni declaraciones. Es alguien que se acerca con amor, con delicadeza, con ternura, con sujeción a su Padre. Cuando vemos predicadores enseñándole al pueblo a reclamar, a exigir, ¿cuál es la palabra más famosa? A declarar, están enseñando una completa y total herejía. Nosotros somos siervos, Él es Señor, no se le exige al Señor, el Señor exige a los siervos, no se declara ni se reclama, se pide con reverencia filial. Dado que Dios es nuestro Padre, entonces tenemos confianza para acercarnos a Él y expresar nuestros deseos en oraciones. Dios es nuestro Padre y Dios está sentado en su trono. Ahora, no solo Él estaba orando con reverencia filial. Pablo está orando con confianza. Pablo se refiere a Jesucristo con el término Señor. Y hasta ahora daba la impresión que el que estaba dirigiendo todos los asuntos en la vida del apóstol Pablo era Satanás. Él intentó en 2 ocasiones ir a Tesalónica y él expresa en su carta que Satanás se lo impidió. Cualquier observador pudiera llegar a la conclusión, seguramente Satanás está dirigiendo los hilos de la vida de Pablo. Es un enemigo tan furioso, tan enérgico, que impide el progreso del evangelio. Cualquier observador pudiera llegar a esa conclusión. Ahora bien, mis amados hermanos, Pablo dice que Jesucristo es Kyrios, en griego, es Señor, es el gobernador, el regente, el amo, el Señor, el Rey de reyes y Señor de señores de toda su creación. Así que a la pregunta, ¿quién está gobernando los asuntos en este mundo, Dios o Satanás? Pablo, Silvano y Timoteo tenían la convicción de que Satanás era un peón de Dios más. Que Dios es el creador y por tanto el gobernador, dueño, la autoridad máxima de toda la creación. No hay nada ni nadie que pueda estorbar el gobierno providencial de Dios. Él es el Kyrios de la creación. Eso es lo que dice la Escritura a lo largo de toda ella. El Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. El Salmo 135:6 nos dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y aún un impío pagano como Nabucodonosor, cuando Dios ordena que se vista, coma como una bestia, tuvo que reconocer lo siguiente: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Pablo tenía la convicción de que era Dios y no el diablo quien gobierna todas las cosas, y por eso él oraba. Mis amados hermanos, la soberanía de Dios
Es una de esas doctrinas que debe tranquilizar nuestras almas al ver las inconveniencias de la vida. Esas inconveniencias, por la providencia de Dios, son bienes, son bendiciones que Dios envía para hacerte bien a tu alma. Ustedes se imaginan al apóstol Pablo. Él está dispuesto, esta es toda la historia en el libro de los Hechos. Él está dispuesto a ir a Galacia, a fundar iglesias. Y dice que el Espíritu Santo se lo prohibió. Y le envía una visión de un varón macedonio para que vaya a Filipos. Llega a Filipos y tras un solo sermón, uno solo, este hombre recibe una entrada de palos, o sea, golpes, es metido en la cárcel en un cepo. Y cualquiera en nuestro lugar diría, a lo mejor yo me equivoqué de visión. No, es que debimos haber ido a Galacia. No, Pablo sabía que eso estaba bajo el gobierno soberano. Tan así que dice que en el cepo, ¿entienden lo que era el cepo? Era una tabla que te ponían, te amarraban las manos y la cabeza, apenas podías moverte. En esas circunstancias, Silvano y Pablo cantaban himnos. ¿Por qué cantaban, mis amados hermanos? Porque ellos estaban diciendo, esto lo ha enviado Dios con un buen propósito. Y luego vemos ese terremoto, las puertas de la cárcel abriendo y tienen la oportunidad de exponerle el evangelio a un carcelero, aquel que probablemente le habrá dado alguna bofetada, algún golpe, ese que probablemente le puso sus manos y su cuello en el cepo. Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y unas pocas personas se convirtieron en Filipos. Y tienen que salir y llegan a Tesalónica. Y probablemente si Pablo fuera uno de nosotros, diría, no, aquí sí nos va a ir bien, porque ya vemos por lo menos, en Filipos no nos fue tan bien, pero aquí debe irnos bien. Y vienen y los persiguen y quieren matarles también. Y tienen que salir a Berea huyendo en la noche. Y llegan a Berea y predican el evangelio. Y aquellos que estaban persiguiéndolo en Tesalónica van tras ellos a Berea y tienen que salir huyendo. Cualquiera diría, Satanás está saliendo con la suya. Mis amados hermanos, Satanás nunca se sale con las suyas. Nuestro Dios es el soberano del cielo y de la tierra. ¿Saben una cosa? Si este mundo fuera gobernado por Satanás, tendríamos muchas razones para estar temerosos. Porque cuando vemos pandemia, aflicciones, problemas familiares, enfermedades, son demasiadas cosas para un corazón humano. Y uno pudiera decir, wow, ¿y quién está controlando todas estas cosas? Saber que Dios es quien controla los eventos, que Él hará para su gloria lo que es mejor y para el pueblo de Él, trae tranquilidad para vivir en medio de todas estas circunstancias. Mira lo que dice Arthur Pink, la soberanía de Dios. ¿Qué queremos decir con esa expresión? Queremos decir la supremacía de Dios, que Dios es rey, que Dios es Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el Altísimo, que hace todo conforme a su voluntad en las huestes de los cielos, entre los habitantes de la tierra, de modo que nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué haces? Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el omnipotente, el poseedor de toda potestad en los cielos y en la tierra, de modo que nadie puede frustrar sus consejos, impedir sus propósitos, ni resistir su voluntad. Decir que Dios es soberano es declarar que Él se enseñoreará de las gentes, levantando reinos, derrumbando imperios y determinando el curso de las dinastías según le agrada.
Decir que Dios es soberano es declarar que es el solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Tal es el Dios de la Biblia. Amén. Mis amados hermanos, esa es la razón por la que oramos. No porque la oración en sí misma tenga un poder más allá que la respuesta de un Dios soberano y omnipotente que quiere y desea el progreso de su reino. Mis amados hermanos, si queremos hacer eficazmente la obra que Dios nos ha mandado como iglesia, debemos depender de la providencia de Dios. No solo porque solo Él puede cambiar nuestras circunstancias, sino en segundo lugar porque solo Dios puede hacer que nuestro amor aumente. Y ustedes verán qué tan importante es para la obra del Señor. Miren el versículo 12. Esto continúa siendo la oración del apóstol Pablo. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El apóstol Pablo ya ha hablado previamente del amor que esta iglesia tenía y que era algo evidente. En el capítulo 1, versículo 5, se dice que Pablo recordaba perfectamente que el amor que tenía esta iglesia era un amor que trabajaba. En el capítulo 3, versículo 6, se dice que habían recibido de parte de Silvano y Timoteo un informe muy alentador. Les hablaron, Silvano y Timoteo, de la iglesia en Tesalónica como una iglesia que se distinguía por tener fe y amor. Era evidente, mis amados hermanos, que esta iglesia se amaba, pero los tesalonicenses no debían confiarse. De ahí que Pablo rogara al Señor que Él hiciera crecer a estos hermanos en amor. Y fueron usadas por Pablo dos palabras para hablar de ese crecimiento. Está la palabra pleonazo, se traduce en nuestras versiones como crecer. Esta palabra proviene de pleón, que significa más, mayor en cantidad, sobreabundar. La otra palabra que es usada por Pablo y que se traduce en nuestras versiones, la versión Reina Valera, abundar, es una palabra que en griego significa exceder cierta cantidad o medida, sobrar, quedar. Es la palabra que utiliza el evangelista Lucas para hablar de los pedazos que quedaron cuando Jesús repartió alimento y alimentó una multitud. Mis amados hermanos, una iglesia no puede avanzar ni hacer la obra que Dios le ha mandado hacer a menos que se caracterice por ser una iglesia que ama. Y si una iglesia, oye esto, mi amado hermano, oye esto. Si una iglesia no está creciendo en amor, entonces está creciendo en lo contrario. La razón por la que Pablo oraba esto es porque el Señor y solo el Señor puede hacer que en una iglesia el amor aumente. ¿Sabes cuándo sabremos que el Señor ya no está entre nosotros? Cuando nuestro amor entre nosotros deje de crecer. ¿Ha estado usted en esas iglesias donde en Cuba decimos esto? Y perdonen, mi esposa siempre me dice, no hable de dicho cubano. Perdóneme, yo soy cubano. No se me ocurre otra idea. Vaya, voy a empezar a recopilar dichos de otras naciones. Pero a lo mejor, por ejemplo, los dominicanos van a entender esto. ¿No ha estado usted en una iglesia que es una olla de grillo? ¿Usted ha visto una olla llena de grillo? Yo leí a un misionero que estaba en el África y el director, ¿cómo se le dicen al jefe de una tribu? El cacique lo invitó a almorzar. Cuando llega y lo invitan a sentarse, no era una silla, era en el piso. Habían dos ollas en el centro
No era una mesa, era un mantel puesto justo en el centro de la choza, 2 ollas. Cuando abre el cacique de la tribu Gracia, la primera olla era yuca. Usted dirá, bueno, es algo que por lo menos los cubanos, los dominicanos, los latinos comemos. Era yuca. Y entonces vio como el cacique de la tribu tomó un pedazo de yuca, lo empezó a aplastar, lo hizo una especie de masa y luego se dispuso a abrir la otra olla. La otra olla, cuando la abrió, era un grupo de insectos que empezaron a brincar y a saltar y tenían que meter la mano, agarrar un grupo de esos grillos, de esos insectos y cerrar la tapa, porque si no el último no iba a comer nada, y lo aplastarían con sus manos y lo meterían en esa bola de yuca y se lo comerían. Eso fue una idea, eso fue una historia impresionante. Por eso se dice que los misioneros deben tener 3 características. Deben tener mal olfato, buen estómago y mucha comunión con el Señor. O sea, abrir la olla y salen los grillos volando. Eso es lo que es alguna de nuestras iglesias, tristemente. El amor debe permear todo cuanto la iglesia es y hace. Eso es lo que llevaría a Pablo, Silvano y Timoteo en medio de la presión y de la persecución a hacer lo que estaban haciendo. Ellos amaban a Dios y a esos que estaban delante de Él. De ahí que Pablo ore, Señor, haz crecer y aumentar el amor en estos hermanos. ¿Cómo van a realizar el ministerio que Dios les ha dado como iglesia? Si no hay amor entre ellos, el Señor Jesús dice que la mejor forma que tiene la iglesia de manifestar que están con el Señor es que se aman. Eso es lo que dice el Señor Jesús en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que salen con una Biblia debajo del brazo, en que dejaron de decir malas palabras. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos para con los otros. Miren lo que dice el comentarista Hendrickson de este texto. El amor genuino, profundo, constante y abnegado de unos por otros es la característica distintiva del cristiano. Por medio de la manifestación externa de esta gloriosa cualidad, los discípulos del Maestro pueden ejercer e influenciar en el mundo, de modo que los hombres comiencen a reconocer que estos creyentes pertenecen a Cristo y a nadie más. De esta manera, todos conocerán a ver a Cristo en el cristiano. Mis amados hermanos, un creyente sin amor no es nada. Es eso lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículos 2 y 3. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor, mis amados hermanos, es la manifestación más segura de vivir en la plenitud del Espíritu, por medio del cual derramó en el corazón a todos aquellos que han sido regenerados. Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Noten algo más en el texto, volviendo a 1 Tesalonicenses, capítulo 3. Noten el objeto del amor. Dice unos para con otros. Esto significa entre los hermanos de la iglesia. Pero también dice y para con todos, aun aquellos que están fuera de la iglesia. Mis amados hermanos, hemos sido llamados. Esto te va a sorprender.
Oye esto, ¿están atentos? Dios nos ha llamado a amar hasta nuestra suegra. Yo sé que muchos de nosotros tenemos la bendición de que tenemos una suegra perfecta. El gallego también. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Oíste eso? Algo que distingue al Hijo de Dios es que ama a aquellos que le hacen mal. Y dice Jesús, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues perfectos vosotros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestra actitud debe ser tal que si fuera posible debemos hacer bien a aquellos que han procurado nuestro mal. Gálatas 6:10 dice, así que mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Ahora miren la parte final del versículo 12 de 1 Tesalonicenses 3. Dice el apóstol Pablo que le había dado un ejemplo de cómo ellos debían actuar. Dice, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y aquí la parada es bien alta. Porque la manera en que Pablo, Silvano y Timoteo mostraron amor para con los tesalonicenses fue probada con sangre. Nuestra creciente fe en Dios, oye esto, debe resultar en un amor creciente por los demás. Somos enseñados por Dios a amarnos los unos a los otros. Y algunas de estas lecciones van a ser aprendidas mucho mejor en la escuela del sufrimiento. Fue cuando José fue vendido, cuando tenía 17 años. Y tuvo que pasar por muchas vicisitudes y aflicciones que al final pudo decir, Dios me ha enviado antes que a vosotros. Ahora bien, y ya yo estoy terminando, casi. No solo debemos depender de la providencia de Dios, porque Él puede cambiar, solo Él puede cambiar nuestras circunstancias. No solo debemos depender en la providencia de Dios, porque solo Él puede aumentar el amor entre nosotros. En último lugar, debemos depender en la providencia de Dios, porque solo Él puede hacer que sus propósitos se cumplan. Cuando un muchacho o una muchacha cristiana están enamorados, generalmente surge una pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hasta ese punto ni le había preocupado la pregunta. Ahora él quiere saber si ha de enamorarse de Marita o de Rosalinda. No hay ninguna Marita ni Rosalinda aquí. Él quiere saber cuál es la voluntad de Dios. Déjame decirte una cosa, muchacho. No sé si es la voluntad de Dios que te enamores de Rosalinda o Marita, o de Roberto o de Carlos. Esto que encontramos aquí es la voluntad y el propósito de Dios para tu vida si eres creyente. Nos preguntamos lo mismo para traerlo a los mayores, si es la voluntad de Dios comprar esta casa o seguir rentado. No sé si es la providencia de Dios, no sé cuál es la voluntad de Dios para tu casa. Si es que compres una casa o te rentes, pero esto que tenemos delante es la voluntad de Dios para tu vida. Lo que debe resultar de una iglesia que se ama
Es lo que aparece en el versículo 13. Mira lo que dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. La frase para qué en griego hablaba de propósito. O sea, este es el propósito que se esconde, la meta a donde debe llegar una iglesia, porque se ama. No es simplemente para mostrarle a los hombres cuánto amor hay en esta iglesia. Hay una razón ulterior, una razón más importante. Cuando una iglesia se ama, los corazones son afirmados. Esa palabra afirmar en griego significa fijar, afirmar en el sentido de estar firme, establecer, afirmar, confirmar. Lo que Pablo quiere es que los corazones de los de Tesalónica tengan corazones firmes en el Señor. Cuando habla del corazón, obviamente no está hablando de esta válvula, o no sé cómo hablar de una válvula, o bueno, que hay en este lado del pecho que impulsa sangre a todo nuestro organismo. Está hablando del centro donde residen nuestras acciones, palabras, actitudes y ambiciones. Cuando una iglesia se ama, lo que va a producir es que el corazón de aquellos que forman parte de esa iglesia van a ser afirmados. No solo eso, sino que van a procurar vivir una vida irreprensible. Mira el texto una vez más. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. ¿De qué está hablando del apóstol Pablo? Oye esto, mi amado hermano. Hay un grupo sectario, es una secta, que está promoviendo dentro del pueblo de Dios. Ellos no se están yendo a predicar el evangelio. No, el propósito es estorbar, impedir el progreso en la iglesia. Que la iglesia no es algo necesario. Simplemente con que 2 o 3 hermanos o amigos se reúnan en una casa y canten algún que otro himno. Y cualquiera de ellos, sin un compromiso objetivo, lean un texto donde se pueda dar cierta enseñanza, ya eso es suficiente. Reclaman a los que tienen una institución, un organismo como este, que esa es una invención humana. A lo que nosotros protestamos, un absoluto y rotundo no. La invención llamada iglesia no fue nuestra, ni empezó hace 1000 años. La organizó el Señor Jesucristo. Él habló de que Él edificaría su iglesia. Y un texto como este enseña y enfatiza el lugar indispensable que ocupa la iglesia para nuestra santificación. Mira el texto una vez más. Él habló en el versículo 12 que debían amarse, debían estar juntos y amarse. Y dice en el versículo 13, en ese mismo contexto, para que sean afirmados vuestros corazones. Tomar yo a mi esposa y a mis hijas y sentarnos en una casa, utilizar un texto fuera de contexto, como donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, y yo darles una clase. En otras ocasiones mi esposa me dará la clase a mí. Ella puede decir que yo soy su pastor. ¿Y quién me pastorea a mí? Lo otro es muy fácil, como somos familia, amarnos, lo cual sería un completo absurdo el reclamarnos amarnos cuando es mi esposa y mis hijas. El mandato que hemos visto anteriormente de amarnos es porque dentro de ese grupo habrá personas que yo tengo que hacer el énfasis y el trabajo de amarles porque no son parte de mi familia. Y cuando eso pasa, se produce una cosa.
corazones afirmados y personas que viven irreprensibles en santidad. El texto nos enseña el lugar imprescindible que tiene una iglesia para que puedan vivir los integrantes de esa iglesia de una manera irreprensible y en santidad. ¿Saben lo que pasa? Que eso, déjenme no decir eso. Cuando se habla en este texto de irreprensible, utiliza una palabra griega que significa alguien no acusable. De hecho, es la misma palabra que aparece en Tito capítulo 1, versículo 7, para referirse a los pastores de la iglesia. A veces decimos, no, porque los pastores deben ser irreprensibles. Y sí, mi amado hermano, obviamente los pastores deben ser irreprensibles. Y ¿saben una cosa? Ustedes también. Yo debo ser irreprensible y ustedes también. La palabra habla de alguien no acusable. Tú puedes ver en sentido general la vida de esa persona y llegar a la conclusión después de haber hecho un juicio justo que no tiene nada de qué reprochársele. No es que es alguien impecable. No está hablando de alguien perfecto que no rompe ni un vaso. Está hablando de alguien que tiene un estilo de vida íntegro delante de Dios. Él es lo mismo aquí que en su casa. Él no tiene un doble estándar. Él no es un santo varón. Y en su casa, ay. No, él es lo mismo en todos los lugares. Él posee integridad. Él es alguien que vive para la gloria de Dios en donde quiera que tú lo veas. Porque el propósito de él en su vida es que Dios sea glorificado. Así que él manifiesta las gracias del evangelio. No importa dónde esté. Él es siempre el mismo. La palabra santo es una palabra que no es la que comúnmente se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de la santidad, de esa pureza práctica que debe caracterizar al Hijo de Dios. No, es una palabra diferente que habla de alguien que ha sido consagrado, apartado para el servicio exclusivo de Dios. Yo sé que en el corazón de cada uno de nosotros hay un católico romano. Y que cuando ustedes ven a un pastor, ustedes tienen que luchar con la tentación de decir, eso es un hombre consagrado. Ese es un hombre apartado para el servicio del Señor. Y nosotros lo mantenemos. Este texto nos enseña que todo creyente, todo aquel que ha sido redimido y salvado, ha sido apartado para el servicio exclusivo de Dios. Yo lo hago instruyéndoles y enseñándoles la palabra. Y ustedes manejando un camión, o haciendo carpintería, o cuidando a una anciana. Cuando yo me siento con mi texto, yo oro al Señor, ilumíname, dame entendimiento, permíteme entender lo que esta palabra enseña para que tú seas glorificado en el culto de adoración. Y cuando tú estás en el timón, manejando, oh Señor, permíteme glorificarte en esta tarea. Que los hombres y mujeres que me ven conduciendo este camión puedan ver a alguien piadoso que manifiesta la salvación en la manera en que conduce. Y si tú estás atendiendo a una viejita, que hay personas que hacen esa función por el salario y no por el bien que pueden dar, que cuando ahora tengo que limpiar, que se hizo esto o aquello. Que tú puedas decir, oh Señor, dame compasión por esta persona, que no se puede valer por sí misma. Permíteme manifestar tu amor hacia esta persona. Dame las fuerzas para darle el mejor tratamiento posible, porque lo estás haciendo para glorificar a Dios.
Tú has sido apartado para el servicio exclusivo de Dios. O sea, que yo estoy llamado a tiempo completo. Y tú estás llamado a tiempo completo. Aquí nadie está fuera de esta jugada. Todos estamos llamados, si tú has sido salvado, a servir al Señor a tiempo completo. Dice Kevin DeYoung, escribió hace unos años atrás, debido al deterioro teológico que hay en el contexto reformado acerca de la doctrina de la santificación, escribió un libro sobre eso, llamado Una grieta en tu santificación, algo así. Si tienes la oportunidad de leerlo, te lo recomiendo. Dice él, los cristianos deberían exhibir un patrón de obediencia consistente, junto con un hábito veloz de ir a Dios para que los limpie cuando son desobedientes. Esta es la forma en la que podemos establecer el irreprensibles en santidad. Hay algo más que nos dice el texto. Y mis amados hermanos, ténganme paciencia hoy. Yo sé que ustedes son muy pacientes conmigo, pero yo creo que debo decir esto. No llega el sermón todavía a una hora. Mira delante de quién debemos manifestar la santidad y ser irreprensibles, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Mis amados hermanos, lo voy a decir bajito. Oigan esto lo que voy a decir ahora. Tu mayor preocupación no debe ser lo que el hombre piensa acerca de ti. Hay personas que hacen algo malo y dicen que los pastores no se enteren. Pues déjame decirte una cosa, mi hermano. Si toda tu preocupación es que nosotros nos enteremos, cuando cometes un pecado en privado, nosotros no nos vamos a enterar. Dios sí. Y no tendrás que dar cuenta en el día final de los pastores. Y yo sé que cuando alguien comete un pecado en privado piensa, yo no quiero que los pastores se enteren. Cristo pagó por mi pecado, así que no debo tener temor en el día final. Pero al menos mis pastores no lo saben. Mi querido hermano, déjame decirte, la Escritura no dice que horrenda cosa es caer en manos de Joel, porque él es fuego consumidor. Pero la Escritura sí dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque él es fuego consumidor. Y este texto no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Si Cristo pagó por tus pecados, no deberías pecar. Y si lo hiciste, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. En consecuencia, no te preocupará que tus pastores lo sepan o no. Al contrario, irás a ellos para que te ayuden en tu restauración y edificación. Porque el que en realidad importa, Dios ya lo sabe. Mis amados hermanos, de acuerdo al texto, tu vida de santidad debe ser delante de Dios. Me da pena con los creyentes que quieren que su espiritualidad sea vista. Están ansiosos porque los demás lo anoten. Me da pena cuando veo pastores que apenas me lo presentaron 5 minutos y ya me están diciendo las cosas que han hecho para la gloria de Dios. ¿Saben lo que yo pienso? ¿De verdad que lo hiciste para la gloria de Dios? Porque no me interesa, pastor, de verdad no me interesa lo que un hombre pueda hacer para Cristo. Me interesa lo que esa persona es en Cristo. Lo que hizo o dejó de hacer, bien, me alegro. Pero me da pena con esos hombres. Noten la meta final.
para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Una vez más, mis amados hermanos, y Dios en su providencia ha querido que los textos no ha sido intencional, miren la venida de Cristo, que es el fin de nuestra historia. La palabra parusía, que es la palabra griega para venida, habla de presencia física. Te voy a dar un tip. Esta palabra habla de la segunda venida de Cristo. Bien, y la palabra parusía, que viene de pareimi, habla de presencia física. Así que no puede existir tal cosa como una venida secreta. El rapto. Una palabra que no está en la Biblia. ¿Ok? Vamos a quitar ya, los que estamos aquí, mis hermanos, hagan así, delete a la palabra rapto. No existe esa palabra en la Biblia. El arrebatamiento no es secreto, es público. Y es el evento central de la historia humana. De las cosas centrales que quedan, la segunda venida de nuestro Señor es el próximo evento importante. No un rapto secreto, 7 años de gran tribulación, otra venida para el reino milenial, luego otra venida con todos sus santos. No, el texto dice que hay una sola venida y que es el evento final que debemos estar esperando. En el momento en que Él venga, la historia de la humanidad, tal y como la conocemos, llegará completamente a su fin. ¿Y qué tiene esto de importancia en este texto? Mis amados hermanos, que nuestra obediencia y santidad no pueden ser por unos tiempos, sino hasta que venga el Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, la tarea que tenemos como iglesia es alta. Se nos ha mandado a ser fieles con el paso de los años hasta la venida del Señor. Si queremos lograr tal cosa, debemos depender de Dios por medio de la oración. No debería ser necesario insistir a los hermanos de esta iglesia a que vengan al culto de oración. Tan solo una mínima sugerencia y una invitación, porque esa es una de las mejores maneras en que manifestamos que estamos dependiendo de Él. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos una vez más, no solo que mantengas tu palabra en nuestros corazones, sino que tú la hagas fructificar, que tú la hagas dar fruto para tu gloria, que en unos será a una cantidad y en otros en otra. Pero te pedimos, oh Señor, que podamos vivir a la luz de este texto. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.